La doctora Estela Morales Campos es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, es investigadora titular y tutora del posgrado en bibliotecología y estudios de la información de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT SNI 3, y es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es autora de 14 libros y un sinnúmero de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la información y sociedad, políticas de información, globalización y diversidad de la información y multiculturalismo e información. Tiene participaciones de docencia en diferentes universidades mexicanas, de América Latina y España, y de proyectos de investigación colectiva en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica. Su trayectoria profesional en la UNAM se ha desarrollado en diferentes responsabilidades académico-administrativas. Ha sido directora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, lo que hoy es el IBI, directora general de Asuntos de Personal Académico y directora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Actualmente, la doctora Morales Campos es coordinadora de humanidades de la UNAM. Entre a las asociaciones que pertenece, es miembro internacional de la Federation Library Associations, de la American Library Associations, ha sido presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, desde 1997 es miembro honorario de la AMBAC, ha sido presidente alterno de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe SOLAR y miembro de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe. La conferencia que nos va a presentar el día de hoy la doctora Estela Morales Campos se titula Formarse e Informarse, compromisos ineludibles del bibliotecario profesional. Vamos a ceder la palabra a la doctora Morales. Bienvenida. Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos aquí a todos ustedes, a profesores, alumnos, a ver a profesores muy jóvenes que ya están dando clase aquí en la EMBA y que de alguna manera hemos participado en la docencia con ellos. El tema que vamos a desarrollar ahora es un tema que vamos a ubicar en la sociedad actual. O sea, los bibliotecarios que se están formando hoy, ya sea en esta escuela, o en la UNAM, o en San Luis Potosí, en Europa, o en el resto de América Latina, tienen que ubicarse en una sociedad actual, porque es una profesión que tiene que estar interactuando en esa sociedad. Esa sociedad le da sentido, y esa sociedad es la que lo forma, y para esa sociedad el bibliotecario tiene que trabajar. Aún en las actividades más técnicas que ustedes se imaginen, como procesos técnicos que son fundamentales, y se hacen aparentemente en un cubículo rodeado de libros, pues aún en esa actividad ustedes no pueden ignorar a la sociedad que les da cobijo y la sociedad a la que ustedes pertenecen. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo esta plática. En una sociedad como la actual, estamos viendo transformaciones todos los días. Y estas transformaciones van a una velocidad muy rápida, que no tiene nada que ver con lo que vivieron sus padres y mucho menos con lo que vivieron sus abuelos. ¿Sí? Para darles un ejemplo de estos cambios que ha tenido la sociedad, yo cito siempre a un médico que escribe sobre estos temas, muy famoso, que es Ruy Pérez Tamayo. Él pone un ejemplo de que su padre tenía un saco de tweed. Tweed es una lana muy fina, muy cara, y que los que usan traje, que no son los jóvenes que están aquí, ellos pues valoran mucho tener un saco de tweed. Y decía que la ilusión de él y del padre
era dejarle cuando él creciera el saco de tweed. Entonces recibió de herencia de su padre el saco de tweed, que claro, tenía gastados los codos, se usa ponerse unos parches de piel, y hereda ese saco. Luego después el papá tenía un reloj de oro y también se lo va a dejar al hijo, y él le daba una gran ilusión tener este reloj del padre. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿quién se ha ocurrido pensar que está esperando que su papá le herede un saco? Ninguno de ustedes. ¿Son de nuestros? Ninguno de ustedes. Porque qué horror, ¿cómo me voy a poner ese saco viejo? Para nada. Y ninguno de ustedes está pensando o pensó en que su papá les herede un reloj, porque el digital que ustedes tienen hace 20,000 operaciones más que el reloj de su papá. Y el que se van a comprar va a ser otras 20,000 operaciones más. Esto es signo de cómo la sociedad cambia y la velocidad en que cambia. Hace 50 años la velocidad del cambio era, no que el reloj caminaba igual, pero la velocidad del cambio era distinta. Y ahora la sociedad que a ustedes les toca vivir, esta cambia todos los días. Y ustedes lo pueden ver con las modas, con la música, lo que oían hace un año ya no les sirve ahora, ya está pasado de moda, la ropa que usaban hace un año, no, qué horror, eso ya no se usa. Y entonces eso nos va dejando una velocidad que se va a ver también en la tecnología y se va a ver en la información. Y entonces estamos en una sociedad ahora, que también difiere un poco de la de antaño, en que se privilegia mucho el acceso a la información. Ustedes ahora, a través de su celular, de la computadora, que todavía los que lean periódico o los que vean televisión, están pendientes de qué noticia, de acuerdo a sus intereses, está saliendo como novedad. Y entonces somos una sociedad que privilegia el acceso a la información y la apropiación y la aplicación que lleva este conocimiento. La información nos va a llevar a un conocimiento. Y entonces esta sociedad, al nivel que ustedes se imaginen, está privilegiando eso. Si ustedes quieren platicar con sus compañeros, van a platicar de la noticia, de acuerdo a sus intereses, que les llame más la atención. Si porque a ustedes les gusta Lady Gaga, bueno, van a comentar la última locura de Lady Gaga. Pero si vieron los Óscares y vieron Gravity, bueno, pues también pueden platicar de Cuarón, por ejemplo, ¿sí? Y están pendientes de las notas que han salido en el Twitter o en lo que ustedes manejen. Pero esto a otros niveles va complejizándose. Es decir, un investigador, un profesor, no nada más va a vivir de lo que le dice el Twitter de Lady Gaga, tiene que saber qué se está generando de información, de conocimiento sobre el tema que él trabaja. Y entonces estamos en una carrera del tiempo en que nos tenemos que apropiar de los saberes, tanto los saberes tradicionales como los de punta, los nuevos conocimientos, y de las innovaciones en la tecnología, innovaciones en nuestro conocimiento, es decir, innovaciones de cómo se maneja ahora la información, innovaciones de cómo se genera la información. Todo eso, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que además se ha denominado la sociedad de la información y del conocimiento. Los ciudadanos, ustedes son ciudadanos, porque yo creo que ya todos son mayores de 18 años, los ciudadanos y los usuarios de información cada vez son más demandantes, son más agresivos con los servicios de información. Si ustedes encuentran una información vía internet y vienen a la biblioteca, no quiero alebrestar a los usuarios contra la biblioteca, pero si vienen a la biblioteca y la biblioteca no les da respuesta, ustedes sí manifiestan su enojo. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo ya en internet ya busqué y encontré tal o cual información. Y esto va a impactar también los procesos educativos. Ustedes no necesitan nada más tener la palabra del profesor como la gran palabra. Los que son más inquietos, los que son flojos dicen, ay, pues el profesor dijo, me vale, ¿sí? Pero los que son más inquietos, ¿qué hacen? Van y checan mucha de la información que les dio el profesor. Muchas veces estamos en la clase y si el profesor titubea, es que no me acuerdo
acuerdo, buscan, son tantos habitantes, profesora. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué? Porque tenemos esa facilidad de tener a la mano esta información y este conocimiento. Y en esta sociedad del conocimiento y de la información en que estamos viviendo, también está requiriendo otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades. Ahora no nos conformamos con solo conocer los saberes, no, también queremos apropiarnos de ellos. Y apropiarnos de ellos quiere decir que los podemos aplicar. Si ustedes descubren que se está descubriendo una vacuna para la influenza, pues no nada más es importante decir, se está descubriendo, no, ¿cuándo la podemos aplicar? Porque en mi casa hay un enfermo de influenza, ¿sí? Entonces ya nos necesitamos apropiar de este conocimiento. Hacer visible y fácil el acceso a este conocimiento, que es el ejemplo que les ponía yo de la biblioteca. No hay nada ya guardado en libros que sean tesoros, que solo puede ver el brujo o el sacerdote. Todo está corriendo en la red y está fácil y accesible a todo usuario. Y también esto nos lleva a que debemos aprovechar el conocimiento necesario y relevante para solucionar problemas. Si esperamos solucionar los problemas con la inspiración, se van a dar cuenta que no siempre lo solucionaron y no siempre lo solucionaron bien. Pero si ustedes adquieren conocimiento vía la información, se van a dar cuenta de que sí pueden solucionar los problemas y generar nuevos conocimientos. Y toda esta rapidez en la que vivimos y todo ese acceso inmediato a la información también nos está llevando a un problema de valores, que ya nadie se acuerda qué son los valores. Si yo les preguntara qué cosas son los valores, pues mejor ni les pregunto, porque no va a haber ninguna mano que se levante, salvo el maestro Antonio Cobos, que está metido en una tesis con ese tema. Si no fuera ese el caso, pues no. Bueno, los valores son lo que da sentido a un sistema de vida en sociedad. Es decir, yo no puedo utilizar el conocimiento que encuentro en la red sin darle crédito a quien escribió ese conocimiento, a quien se le ocurrió antes que a mí, porque yo soy genial, por supuesto, y ustedes también, pero seguramente algo que uso y que ahorita les estoy diciendo se le ocurrió antes que a mí. Y mi obligación ética es darle el reconocimiento de que a esa persona se le ocurrió antes que a mí. Y no porque esté en la red, esto quiere decir que yo me puedo apropiar de él. Sí me puedo apropiar de él, pero no suplantar la autoría, que son dos cosas distintas. Me apropio del conocimiento, pero le doy un reconocimiento a esa persona. Y vivimos también en una sociedad en que hay un patrón que nos rige, nos guste o no, que es el patrón económico. La economía nos va a estar rigiendo y estamos dentro de un desarrollo socioeconómico que tenemos también que cuestionarnos. No lo más importante es producir más, si esa producción es a costa del ser humano, ¿sí? Y aquí entramos ¿cómo se llama? En conflicto. Usted hace gestos, pero ¿se han preguntado alguna vez por qué la economía de China es tan exitosa? Pregúntense. ¿Por qué pueden comprar productos chinos a precios regalados? Bueno, porque es a costa del trabajador. Ese trabajador no tiene salario, ese trabajador no tiene seguridad social, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empezamos en conflictos de valores. Si bien este mundo socioeconómico lo que nos importa es tener dinero y poderlo gastar, también hay que pensar a costa de qué estamos obteniendo ese dinero, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar que en el ser humano y los programas sociales deben estar en el centro de las políticas públicas, no a un lado de las políticas económicas, sino a la par de las políticas económicas, para que ese desarrollo económico también impacte al desarrollo humano y al desarrollo social. Y las futuras generaciones les dejemos algo de herencia. No podemos, porque fíjense qué maravilloso sería construir unos condominios en el bosque de Chapultepec, verde por todos lados, y nosotros en el centro del bosque, con lago, con cisnes, sería maravilloso.
pero nos estamos acabando uno de los poquísimos pulmones que tiene nuestra ciudad. ¿Y qué le estaríamos dejando a las nuevas generaciones? Una ciudad de cemento. ¿Por qué? Porque tuvimos unos meses o unos años de placer por esa situación. Entonces también tenemos que pensar que en esta sociedad actual los sistemas naturales y biológicos se tienen que conservar y tenemos que conservar el equilibrio, porque el hombre es parte de ese equilibrio, no debe ser el motor destructor de ese ecosistema o de esa sociedad en la que nos estamos moviendo. Y estamos llegando a un punto en que esa tecnología que ustedes usan casi como acto reflejo, que son las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, aceleraron un proceso en la sociedad y nos volvimos una sociedad global. Ustedes y mucha gente dice, a mí que me interesa la sociedad global. Somos parte de la sociedad global. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí impacta a otras sociedades y a nosotros nos impacta lo que otras sociedades están viviendo. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que sobre todo la información se desarrolla en un mundo global, en un sistema global. Y ustedes son estudiantes de procesos de información y van a ser trabajadores que tienen que ver con la información. Y esta información tiene que ver con estos procesos globales. Procesos globales que sí impactan unos con otros, pero que también tenemos que diferenciar. En esta actualidad de la sociedad global, lo que tenemos que ver es, sobre todo los que trabajamos con información, es que se conviven manifestaciones letradas con orales. Ustedes, sobre todo los habitantes de México, sabemos que tenemos culturas originarias que no saben, no tienen alfabeto y que no escriben, sino son culturas orales. Pero a su vez tenemos culturas letradas, o sea, ustedes ya son parte de una cultura letrada. ¿Por qué me los traigo a colación? Porque los que trabajamos con información en México tenemos que tomarlo en cuenta. En Europa, las sociedades orales transitaron en conjunto hacia las escritas, ¿sí? Y cuando decimos algo oral, para ellos, dicen el CEPO, salvo que sean sociedades que han descuidado su educación y entonces tienen algo de analfabetismo. Pero en México y en otros países como México, tuvimos culturas orales, unas transitaron a lo letrado, a la escritura y a la lectura, y otras se quedaron orales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los servicios de información, los servicios bibliotecarios, tienen que contemplar esta razón, sobre todo los que trabajan en bibliotecas públicas. Tenemos usuarios letrados y tenemos usuarios orales, porque nunca han hecho esa transición. Y para saber de sus culturas, no lo vamos a ver a través de las fuentes escritas, lo vamos a saber a través de las fuentes orales. Y esto nos lleva a que esta información, tanto la escrita como la oral, debe estar de todas maneras disponible, ser accesible y que se encuentre de manera rápida. En la actualidad, la prontitud, la rapidez, la actualidad es uno de los valores que hace 30 años no se encontraban en la sociedad, pero que ahora sí. Y dice que es que no hay valores. Bueno, a lo mejor lo que tendríamos que cuestionarnos si hay otros valores. El tener todo rápido se vuelve un valor. El tenerlo inmediatamente se vuelve un valor. Cuando ustedes están buscando algo, quieren consultarlo inmediatamente. Antes la gente aceptaba que podían tardar 3 meses en llegar un libro de un país a otro. Aceptaba que la biblioteca le podía conseguir el libro en una semana. Ahora eso no se hace. Entonces vean cómo también este ciclo de valores va cambiando. Y tiene que haber un intermediario entre estas necesidades de información, entre este comportamiento de la información y el usuario, sean ustedes, sean. Y ese intermediario, ¿quién es? Pues es el bibliotecario. Ese es el intermediario socialmente identificado, académicamente identificado entre la información y las necesidades del usuario.
Ese es el intermediario que está entre una necesidad de la información, la fuente informativa que se lo va a resolver y en dárselo al usuario para que lo utilice. Ahora, ¿qué características, aquí es donde vamos a empezarnos a complicar, qué características tiene que tener este bibliotecario para que sea fácilmente diferenciado de otro profesional o de otro técnico? Porque yo les diría, ustedes están estudiando biblioteconomía, ¿sí? Pero si es para encontrar información y ser ese puente, pues hay ingenieros que consultan muy bien y diseñan bases de datos y nunca estudiaron bibliotecología. Hay otros especialistas que se hacen expertos en buscar información, los que son muy hábiles para el internet, y nunca pasaron por una escuela de biblioteconomía, ni bibliotecología, ni estudios de la información, ni etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener este profesional para que realmente diga yo necesito un bibliotecario? Y cuando yo, sociedad, diga yo necesito un bibliotecario, haya muchas manitas que digan yo estudié eso, yo sé hacer eso, yo soy el bibliotecario que usted está buscando. Y no que haya una que otra manita de bibliotecarios y muchas de ingenieros o muchas de expertos en búsquedas de la información, que pueden ser físicos, geólogos, biólogos, etc. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, ¿cuál sería ese plus que nosotros debemos de tener? ¿Cuál será esa diferencia? ¿Qué tipo de bibliotecario o profesionista de la información se necesita ahora? Y yo me pregunto y me respondo, pues tiene que ser un profesional que tenga una identidad que lo distinga de los demás, que se especialice en algo que no hacen otros profesionales, ¿sí? Porque si yo voy a hacer lo mismo que hace el ingeniero de sistemas, entonces ya no tengo identidad, ya no tengo personalidad. Que propicie y salvaguarde el ejercicio del derecho a la información. ¿Se han puesto a pensar que ustedes tienen una responsabilidad social ante toda la comunidad de que se respete el derecho a la información? Pues esa es su tarea también. No nada más es organizar libros y dar servicio, es que se respete el derecho a la información. Que se defienda la libertad intelectual para favorecer la creación y la reflexión. Ustedes se han puesto a pensar que ustedes tienen que defender esa libertad intelectual, que tienen que estar muy atentos a los procesos de censura, porque eso es lo que no debe tener una sociedad actual, y que nosotros, los bibliotecarios, somos los que tenemos que tener esa tarea, esa responsabilidad. Que ese profesional sirva y promueva el uso de la información en una sociedad local, regional, plural y diversa. Eso es lo que yo voy a estar buscando en un bibliotecario del siglo XXI. Que atienda otras tareas, que se asuma como un defensor de los derechos de los usuarios. Ustedes se han puesto a pensar cuando salen iniciativas de ley que debemos de pagar por el internet, que ustedes tienen que defender ese uso y ese derecho al uso del internet. No se lo han puesto a pensar. Y cuando se defiende el uso de internet, ¿quién lo ha defendido? Yo nunca he visto un desplegado de bibliotecarios. He visto desplegados y marchas de los tuiteros que no han estudiado nunca bibliotecología, nunca han estudiado biblioteconomía. Entonces tenemos que asumirnos como que esas características son las de un bibliotecario actual, las de un bibliotecario que yo voy a estar buscando para una biblioteca pública o para una biblioteca especializada. Y entonces, ¿qué queremos enseñar de esta disciplina? Porque también tenemos que diferenciar, una cosa es la disciplina completa, abstracta, práctica, y otra cosa es la práctica de la disciplina, y otra cosa es qué le voy a enseñar a estos alumnos de esa disciplina, ¿sí? No todas las escuelas tienen que enseñar lo mismo. Tiene que enseñarse el tronco común, el tronco de identidad de la bibliotecología, pero
cada escuela puede elegir un énfasis en ese plan de estudios. No es que sea la realidad, pero a lo mejor la EMBA quiere enfatizar en los procesos de gestión de la información, y ese va a ser su plus de la EMBA. Pero a lo mejor San Luis Potosí quiere enfatizar su enseñanza en los servicios sociales de la bibliotecología, y ese va a ser su plus. Y yo, alumno, puedo escoger a qué escuela me quiero ir dependiendo del plus que yo tengo. O sea, que tengo que tener muy claro cuáles son los fundamentos de la bibliotecología, porque eso se tiene que enseñar en cualquier escuela que esté operando. Pero después puedo tener énfasis metodológicos o tecnológicos para que también mi escuela tenga cierta identidad. Tendríamos que responder a las nuevas dinámicas sociopolíticas y educativas. Ustedes están aquí en una escuela de bibliotecología, pero no están ajenos a lo que es el sistema educativo nacional. Ustedes son parte del sistema de educación superior. Por lo tanto, tienen que estar respondiendo a las demandas y a las necesidades de un sistema de educación superior. ¿Con qué? Con la identidad de la bibliotecología. Y aquí viene un poco, empezamos a trabajar sobre el tema que anuncié de la conferencia. Y para eso necesitamos formarnos e informarnos. ¿Por qué formarnos? Nos tenemos que venir a la escuela, a esta o a la universidad, o donde ustedes quieran estudiar, para formarse en los temas identitarios de la bibliotecología. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer en la escuela, lo va a determinar el sistema educativo, lo va a determinar el sistema cultural de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero he ahí que estudiaron una carrera que les va a demandar mucho, porque cuando terminen su licenciatura no acaban, están iniciando su carrera profesional. Cuando hagan su tesis de licenciatura, pues tampoco van a acabar. ¿Por qué? Porque tienen que informarse. Es una carrera, es una profesión que demanda informarse, y tenemos que ir a la educación continua, tomar cursos, tomar diplomados, ir a congresos, presentar ponencias, ir a los intercambios estudiantiles, leer mucho, usar el internet y todos los medios electrónicos que estén a nuestro alcance. Porque esta profesión trabaja con la información, y la información no se detiene, siempre va evolucionando, siempre está progresando, está usando tecnología. Toda la vida esta profesión ha usado tecnología, claro, la tecnología de su tiempo. Cuando se inicia y teníamos como tecnología la máquina de escribir, bueno, pues ustedes tenían que saber escribir a máquina. Después vino el fax, tenían que usar el fax o el mimeógrafo, pero ahora son las tecnologías electrónicas. Ustedes tienen que usar esas tecnologías, y ustedes más que nadie saben que esas tecnologías no duran. Lo que ahora es el grito, último grito de la moda, mañana ya no lo va a ser. Y ustedes tienen que seguir informándose sobre esas tecnologías. Pero ustedes trabajan en alguna biblioteca pública. Las demandas de la sociedad cambian todos los días, y ustedes tienen que estar informados de ese entorno. Pero se los pongo que les puede quedar más claro. Uno trabaja en una biblioteca de medicina, el otro trabaja en una biblioteca de agricultura, y el otro trabaja en una biblioteca de psicología. ¿Qué pasa? Pues el sacar 10 y mención honorífica en biblioteconomía no les sirve más que la mitad del trabajo. Porque la otra mitad es que se tienen que informar qué pasa en una biblioteca de medicina. ¿Quiénes son los médicos? ¿Quiénes estudian medicina? ¿Cuál es el lenguaje de la medicina? Y el que trabaja en la de agricultura tiene que informarse quiénes estudian agricultura, en dónde trabajan esas personas que estudian agronomía, etc. Lo mismo el que trabaja en psicología. Y ustedes tienen que informarse todos los días de cuál es el progreso de esa disciplina con la que están compartiendo la bibliotecología. Y ahí es donde ustedes tienen que informarse todos los días.
tienen que formarse, que es la parte seria, acotada, que hacen una licenciatura, que después tendrán que estudiar una maestría y después tendrán que estudiar un doctorado. Pero paralelamente a eso, ustedes tendrán que formarse en las otras disciplinas con las que comparten, con las que conviven. El bibliotecario que no se informa de su alrededor y de su entorno es un bibliotecario que después de ciertos años da lo mismo que haya estudiado bibliotecología o que no haya estudiado nada. Da lo mismo que tenga una licenciatura o que no haya estudiado nada. Tiene que estar actualizado. Y la forma de actualizarse es informándose todos los días. Y además ahora, yo me imagino que la escuela tiene algún programa, estamos en la educación superior, pues digo, ustedes son parte del sistema de educación superior. Existen programas de movilidad estudiantil, es decir, alumnos que de esta escuela pueden ir a San Luis a hacer una estancia, o pueden ir a Chiapas o a Guadalajara a hacer una estancia, o a otro país a hacer una estancia. Y también esta escuela puede recibir alumnos de otras escuelas y ahí se va haciendo también un intercambio de conocimientos y nos vamos informando. Nos vamos informando qué pasa o cómo son los estudios en Chiapas, o qué está pasando en Colombia, o cómo se enseña bibliotecología en Chile, ¿sí? Es a base de esta movilidad, que es un programa que ahora en la educación superior se vuelve prioritario. Ahora, esta gráfica, este esquema está puesto porque la bibliotecología, si ustedes lo observan bien, es una disciplina, y las escuelas de bibliotecología por consiguiente también lo son así, que está formada de un núcleo básico, lo que les digo, lo que les da identidad a la bibliotecología, lo que no puede faltar en ninguna escuela de bibliotecología, porque si no, no sería bibliotecología. Y eso le llamamos núcleo básico, que son los fundamentos, que son las bases teóricas, etc. Pero también tenemos, si ustedes lo ven ahí, de este lado, una formación más amplia de otras acciones que forman parte de la disciplina, pero que a veces tomamos prestado de otras disciplinas. La parte social, la parte económica, la parte filosófica, todo eso está ahí. Y de este otro lado está la visión global. No podemos ser ahora bibliotecarios si no tenemos esa visión global. Es decir, ¿qué demanda la ciudad de Madrid para un bibliotecario cuando lo va a contratar? Nosotros tenemos que incorporar algunas de esas capacidades o esas habilidades, o nuestro mercado más cercano, que se demanda en los Estados Unidos cuando se contrata a un bibliotecario. Y esa parte también es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que conocer. Entre otras cosas, pues les echaré el speech, que es básico en nuestra carrera. Si quieren ir a trabajar a los Estados Unidos, tienen que saber inglés. Por lo tanto, tienen que aprender inglés, porque las lecturas de nuestra profesión, los grandes avances de la bibliotecología se desarrollan en los países sajones, y por lo tanto las lecturas en un gran porcentaje son en inglés. Y ustedes tienen que leer en inglés, y si quieren hacer un intercambio con alumnos de una escuela en los Estados Unidos, pues tienen que saber inglés. Y es otra de las partes que caen en ese casillero de formarnos, más informarnos, también adquirir otros idiomas. La bibliotecología, si la vemos como la descripción típica, estudio y registro de la información, su flujo y su acceso para hacer posible toda esta gama, esa es la parte fundamental que no le puede faltar a ninguna enseñanza bibliotecológica. Serían todos los temas clásicos que necesitamos para tener esa formación. Y para eso tenemos la universidad abierta y la educación a distancia. Ustedes pueden tener acceso a todo este conocimiento complementario con esas dos posibilidades que nos ofrecen
las universidades, nos ofrece la propia Secretaría de Educación Pública, que tiene una universidad a distancia, y nos ofrecen otras universidades muy famosas en el mundo que tienen estos cursos y ahora masivos de educación continua, como es, por ejemplo, Harvard, que trae los MOOCs o MOOCs, que son cursos masivos a los que nosotros nos podemos inscribir y actualizarnos. Entonces, estas dos acciones juegan un papel muy importante en nuestra profesión, y es esa parte que nuestra profesión exige: formarnos muy bien e informarnos toda la vida. O sea, la formación del bibliotecario no termina con los 4 años de la licenciatura. Creo que les estoy dando una noticia poco agradable, pero esa es la cruda realidad. Tienen que seguir estudiando toda la vida, porque tenemos que saber en el momento actual cómo se produce la información, cómo se obtiene y cómo se usa, que no cambian los fundamentos, pero sí cambian las tecnologías. ¿Cómo se produce ahora la información? Pues no es que me pongo a pensar en mi laboratorio o en mi cubículo, preparo un manuscrito y lo llevo a la imprenta. Pues no, porque ahora hasta las grandes imprentas, a las grandes editoriales, no las imprentas, pues usan las tecnologías, las TIC. Y muchas veces va por ese proceso, pero otras veces yo lo pongo directamente en la red, lo que escribí, lo que pensé. Entonces, vean cómo sí se ha modificado el cómo se produce, el cómo se usa. Se cambian los roles del autor, del editor y del bibliotecario. Ahora encontramos editores, pero también encontramos autores editores. También encontramos editores solos, pero también editores distribuidores. Y van a haber una cantidad de varianzas en esto que nos impulsa las tecnologías, las TICs. Entonces, vean por qué tenemos que estar siempre actualizados, por qué tenemos que seguirnos informando. Tenemos que hacernos presentes, ser útiles, lo que decía hace un rato, y tendremos que ser demandados y ser imprescindibles. Cuando ustedes tienen un problema de salud, hay un profesional que es demandado y que es imprescindible, que es el médico. O sea, cuando ustedes están enfermos, no se les ocurre ir a ver a un agrónomo, ni ir a ver a un ingeniero, ni a un físico nuclear, ¿verdad? Van al médico. Pues de esa manera, cuando yo necesito información, tengo que dibujarme ante la sociedad como imprescindible, como necesario. Porque si hay 18 posibilidades de que me propongan la información, ya no soy necesario ni imprescindible. O sea, no soy un profesionista equivalente a un médico. Estudié los 4 años, hice mi tesis, sí, pero la sociedad no me está reconociendo. Y esta parte tenemos que verlo, que necesitamos un reconocimiento de la sociedad. Tenemos que hacer presente a esa sociedad, sea biblioteca pública, sea un obrero, sea un campesino, que sin información no hay conocimiento. Que si él tuviera información, podría contender más con la plaga que tuvieron sus limones. Pero ahí tiene que estar el bibliotecario. Le tenemos que decir al ama de casa que con información puede solucionar de mejor manera las cosas. Pero no nada más decírselo, demostrárselo. Entonces, eso es uno de los cambios que estamos viviendo en esta sociedad siglo XXI. Nada se acepta por decreto. Y ustedes son jóvenes, lo saben. No se debe llegar tarde, y llegan tarde. ¿Por qué? Porque les vale la norma. O sea, nada es por decreto. Entonces, por decreto no se puede decir, y los bibliotecarios son importantísimos. Y toda biblioteca tiene que tener un bibliotecario. Por decreto no. Tenemos que jugárnoslas y demostrar que sí somos imprescindibles y que nosotros vamos a hacer esas tareas y esos servicios de mucho mejor manera y de mucha mejor calidad. Y aquí tenemos el complicado mundo de la información que sí quiero que vean. Vamos a posarnos en el doble círculo que es la información.
Todo el mundo decimos que requiere información para a partir de ahí elaborar un conocimiento. Este conocimiento me va a ser útil para mis procesos de educación. Si ustedes están pasando las materias con lo que les dice el profesor, mal negocio. Tenemos que enriquecer ese conocimiento que les da el profesor y se lo tenemos que demostrar. Este proceso de educación que ustedes ya van en camino, cuando ya tengan una maestría o tengan un doctorado, pueden dedicarse a las tareas de investigar. ¿Para qué investigamos? Investigamos para hacer crecer el conocimiento que forma a la disciplina. La disciplina, si no crece, dejaría de ser disciplina. O sea, si nunca hubiesen habido investigadores, estaríamos hablando de una disciplina medieval. Pero todos los días crece el conocimiento bibliotecológico. Eso es a partir de la investigación. La investigación nos puede dar como producto tecnologías. Sobre todo estas tecnologías de la información y la comunicación requieren del punto de vista de los bibliotecarios. Cuando se generan estas tecnologías, era sacrilegio decir lo que acabo de decir, porque se requerían solo ingenieros o físicos. Pero como estas tecnologías están trabajando con la información, sí se requieren de especialistas que sepan cómo se comporta la información. Y entonces también tenemos que ver en las tecnologías, en las aplicaciones de esas tecnologías. Ustedes usan muchos softwares para registrar información. Cuando se generaron estos softwares hace muchos años, 30, 40, también fueron diseñados única y exclusivamente por ingenieros. Ahora, los grandes softwares en su equipo de trabajo tienen bibliotecarios. Tienen bibliotecarios porque les tienen que decir cómo registrar la información y cómo recuperarla de manera relevante. Y esto nos va dando el desarrollo de la sociedad, pero también el desarrollo de la disciplina. Entonces, el profesional de la bibliotecología que se ha formado es para hacer confluir todos los elementos. O sea, tampoco somos el ombligo del mundo, como se dice. Somos muy importantes, pero hay otras disciplinas mucho más importantes o igual de importantes. Pero el bibliotecario lo que tiene que hacer es formar estos equipos multidisciplinarios para poder atacar todos los aspectos del reto que tiene el trabajar con información. Entonces, por eso hablo de formarse e informarse todos los días y de tener una actitud ética ante los usuarios, un compromiso social ante los usuarios. Y esto es, jóvenes, no cuando presenten su examen profesional que les hagan esa pregunta, es para toda la vida, durante la licenciatura, la maestría, el doctorado y los programas de educación. Aquí nada más les mando una lista de todos los temas que en la actualidad son temas que tiene que atacar la bibliotecología. Temas en donde el bibliotecario profesional puede desarrollarse y debe desarrollarse si este fuera el caso. El multiculturalismo y el pluralismo tanto de la sociedad a la que servimos como de la información que produce. La migración. La migración es un fenómeno social que impacta los servicios de información, que impacta la producción de la información. Entonces, algo que ustedes a lo mejor no se han planteado son temas en los que nosotros debemos de participar. El costo social de la información, además del costo económico, el acceso al conocimiento, el derecho de autor y el libre acceso, son dos cosas que son fundamentales para el trabajo del bibliotecario. La confidencialidad de los datos personales. Yo creo que ustedes han oído hablar que hay una ley de los datos personales, una ley de transparencia. Pues no es problema de ahí enfrente, no es problema de abogados, es problema de los bibliotecarios porque trabajan con esta información, ¿sí? Entonces, todos estos temas son temas que nos afectan y que debemos de estudiar y que debemos de participar en ellos. La brecha digital, por supuesto. Si bien hablamos de tecnologías en esta escuela y en otras como lo más natural,
Pues resulta que hay comunidades que no es lo más natural, sino es lo más raro que hay. Entonces, también nosotros tenemos que tener conocimiento sobre esto. La formación electrónica, la lectura, que esta profesión dejó olvidada muchos años y ahora está recuperando. La lectura es un tema de estudio de nosotros, porque sin lectores, quiero decirles que ustedes no tienen nada que hacer aquí, ni aquí, ni en ninguna biblioteca. Al no haber lectores, pues ¿quién va a ir a las bibliotecas? Esta biblioteca se puede convertir en un almacén que nos ahorraría espacio, bibliotecarios, porque nada más se sacudiría de vez en cuando, porque sería un almacén. Es biblioteca porque hay lectores, y es un tema que debe ser parte de nuestro trabajo, la lectura. Y no nada más es el problema de las ferias del libro, ni nada más es el problema del autor y del editor, es problema del bibliotecario tener lectores y formar lectores para que sean ciudadanos que hagan el progreso en una sociedad. El gran reto que tiene el bibliotecario, que tiene el profesor de bibliotecología, que tiene el investigador en bibliotecología, es usar información, leer, analizar, reflexionar, apropiarse del conocimiento que está sacando de las lecturas, aplicarlo en su propio beneficio, pero también en el beneficio colectivo. Ese es el gran reto, y para lograrlo tenemos que leer todos los días, pero tenemos que leer de bibliotecología y de lo que nos circunda, no nada más de bibliotecología. Si yo les preguntara ahorita, ¿quiénes han leído una novela el último mes? Novela, no la tarea del profesor, una novela. A ver, los he dispensado. ¿Cuántos han leído una novela el último mes? Vaya, bastantes. Me parece muy bien. A ver, ¿cuál es la novela que leyó? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? La lectura es un valor social. Entonces, aunque no lean, van a decir, claro, leo todos los días, leo todos los meses, aunque no lean. Pero esto no es de que el valor social queda bien. Realmente, ¿quiénes han leído una novela en el último mes? ¿Quiénes han leído el periódico el día de ayer o el día de hoy? ¿Cómo? En lo que sea, la lectura es lo que sea. No necesariamente en papel, en digital. ¿Quiénes lo han leído? O sea que no saben ni qué pasa en este país, ni en esta ciudad, porque no leen, ¿sí? Pero digo, es un ejercicio casuístico, pero es que decimos a los niños de la escuela, no, tienen que leer, tienen que ir a la biblioteca pública. Ay, sí, hay que leer, tienen que ir a la... ¿Y cuántos de nosotros lee y va a la biblioteca? ¿De acá o de la pública? Esa es la gran pregunta. Entonces yo se los dejo de tarea. No hay soluciones. Yo no vine aquí a solucionarles absolutamente nada, sino a hacerlos pensar y a dejarles de tarea que piensen que la profesión que han escogido es una profesión muy demandante. No es una profesión que se acaba a los 4 años, es una profesión que dura toda la vida sus demandas y que por lo tanto tenemos siempre que plantearnos ¿qué aprendí hoy, pero qué voy a aprender mañana? Y de esa manera sí podríamos tener garantizada la presencia social del bibliotecario y garantizados buenos puestos de trabajo, porque si no nos quedamos como operarios o como trabajadores de rutinas en una biblioteca. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Estela Morales, abusando un poco de su tiempo. Si ella nos permite, vamos a pasar a un breve espacio de comentarios. Si tienen alguna pregunta, aprovechen en este momento. No será la doctora Morales aquí todos los días, o callen para siempre en su próxima visita. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la conferencia? Por favor. ¿No? A ver, Raúl. Bueno, buenas tardes. El panorama que se
visita, pues, como usted lo dijo, es un poco escabroso, tétrico, se va a estar bien al corriente, pero lo cual me lleva a comparar nuestra profesión con la pirámide de las necesidades de Bloom y el bibliotecario. Si nosotros no podemos avanzar en un escalafón de sus necesidades primarias, ¿cómo esperamos llegar más arriba? En realidad es posible que el bibliotecario deje de estar detrás de la sociedad esperando a que le surja una necesidad para atacarla, o si hay la posibilidad de avanzar un paso siquiera en, no sé, en adelantarme a las necesidades del usuario. Es que esa es nuestra obligación. O sea, los profesores nos tienen que estar formando para presentarnos para nosotros hacernos esas preguntas y tener acciones. Si ustedes trabajan en X biblioteca, como usted dice, esperando a ver qué me piden, no, es decir, qué necesitan. Entonces yo hago un estudio de campo pequeño, pregunto qué necesitan, qué es lo que se está moviendo en, vamos a suponer que la biblioteca sea de medicina, qué es lo que se está moviendo en el mundo de la medicina actualmente y que están pidiendo los profesores y demandando a los alumnos. Y yo veo que mi biblioteca no lo tiene, pues ahí está mi proactividad, ¿sí? O sea, es algo que no es para que se espanten, es algo para que sepan que lo tienen que hacer. Y si no lo hemos hecho es porque estamos en falta. Si no lo ha hecho usted y no lo he hecho yo y otro profesor, es porque estamos en falta. Es que eso tenemos que hacer, ir con la comunidad. Y la comunidad es abierta para una biblioteca pública o acotada para una biblioteca especializada o universitaria. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? O sea que sí lo podemos hacer. A ver, hay un término que no nos gusta usar, o algunos profesores. Los usuarios, algunas corrientes le llaman clientes. Ay, no, como cliente, porque eso es de venta. Bueno, estamos vendiendo nuestros servicios sin cobrar. Sí, o sea, no es que estamos diciendo voy a vender el servicio y cuánto voy a ganar del servicio, pero sí lo estoy vendiendo la imagen, estoy vendiendo el libro que acabamos de comprar, estoy vendiendo la actividad. Si yo estoy en una biblioteca pública y estoy organizando un curso de verano, pues yo le tengo que, los niños son los peores jueces que tenemos, y tengo que hacerle una campaña muy bonita, muy agresiva en el buen sentido de la palabra, para decirles, ¿saben qué? En sus vacaciones vénganse, porque aquí van a encontrar lo que en su casa no encuentran. Aquí van a encontrar lo que en la calle pateando el bote tampoco van a encontrar, ¿sí? Entonces, eso es que yo me acerqué a la comunidad. Y claro que voy a diseñar un verano en la biblioteca de una forma, si mi biblioteca está en Nezahualcóyotl, y de otra forma, si mi biblioteca está en Colima. ¿Por qué? Porque las comunidades son distintas. Las dos son bibliotecas públicas, ¿sí? Pero la comunidad es distinta. Y nosotros tenemos que interactuar con esa comunidad. O sea, de que podemos, podemos. ¿La escuela nos da herramientas? Sí. Estoy segurísima. Ahora, lo que tenemos que tener es esta provocación de que tenemos que ir más allá de las herramientas que nos dieron o que nos están dando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando me digan es que hay unos servicios de consulta y hay un servicio de préstamo? Ya me lo aprendo. Bueno, ¿y qué voy a hacer con eso cuando vaya yo a trabajar? ¿A sacar el libro y prestárselo? Ay, sabes que lo tienes que entregar en 3 días. Eso lo puede hacer cualquier empleado que no haya estudiado bibliotecología, ¿sí? Y ustedes están en el riesgo de que si no se ponen las pilas y van hacia adelante, se van a volver esos empleados con su salario, con su nombramiento, pero van a ser unos burócratas espantosos. Porque también estamos hablando mal de los burócratas, hay burócratas también muy activos, pero ustedes con esa actitud, no. Pero entonces sí lo podemos hacer. La escuela nos da herramientas, ahora hay que dar el otro paso. Hay que mirar hacia adelante. Y esto es para cualquier alumno de cualquier disciplina. Un médico que no se actualiza, pues también se va a quedar arrumbado. Un ingeniero que no se actualiza, pues de topógrafo no va a pasar, ¿sí? O de pasante de ingeniero, como era el anuncio. Pero el pasante de ingeniero aspira a ser ingeniero y luego estar en una obra y ser jefe de obra, y etcétera, etcétera. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. No tenemos, o sea, lo que sí es que no somos diferentes a ningún otro profesionista. Estudiamos una carrera que es tan universitaria como cualquier otra carrera universitaria, pero está ya dentro de nosotros, ¿sí? La actitud que debemos de tener hacia ese exterior, ¿sí?
que les dije, yo le empecé con que si trabajaban en procesos técnicos. Esa parte que a muchos no les gusta es la parte medular de la bibliotecología. Sin eso no hay bibliotecología. Así de claro es el asunto. Pero esa parte tiene que estar conectada también con la sociedad. Si el libro es para niños, no le voy a poner descriptores de adultos, ¿no? Entonces vean cómo sí interactúo con la sociedad. Si mi libro es para una zona chontal en Chiapas y medio hablan el español y lo que sí dominan es el chontal, pues yo que no soy chontal hablante, sí, aquí tengo gente chapaneca. O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarme un diccionario o buscarme un traductor que me permita llegar a esos usuarios, ¿sí? Y así les puedo poner muchos ejemplos, pero sí tenemos que romper esa barrera de que soy profesionista y aquí me quedé. No, soy profesionista, pero antes soy ciudadano. Y antes de ser ciudadano soy ser humano. Entonces, ahí es donde hacemos el cambio, un cambio de actitud. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy cursando el 6º semestre de la carrera y lo que veo, bueno, en base a mi experiencia, al bibliotecario se le presentan muchos obstáculos cuando se está formando y cuando está ejerciendo también. Ahora mi pregunta es, en base a su experiencia, ¿cómo el bibliotecario debe enfrentar estos obstáculos que son internos y también son externos? Vienen desde nosotros, desde no creernos o no pensar en nuestra posición como profesionistas ante la sociedad, porque sí lo he visto, y también de la sociedad para con nosotros, porque no demandan al bibliotecario, pero entonces ¿cómo nosotros debemos enfrentarnos a esto, pero profesionalmente hablando? Bueno, debemos enfrentarnos pues acercándonos a la comunidad, dando una buena imagen de la biblioteca, y el ser profesionista no nos impide convivir con la comunidad. Yo no sé a ustedes ahora, pero en mi época, pues muy profesionistas, pero cargábamos libros, sacudíamos libros, ¿sí? Íbamos a depositar los paquetes al correo. No teníamos la serie de ayudas y el nivel de desglose que hay ahora de empleados, que tengo al vigilante, que tengo al mensajero. Pues no, fíjense que... Y eso en todas las carreras, ¿eh? Yo les puedo mencionar gente muy prominente, por ejemplo, de historia del arte, que cuando inició de investigadora igual, hacían las cartas de invitación para un evento, pegaban timbres y los iban y los llevaban ¿cómo se llama? Al correo, porque no existía el internet. Entonces, antes demandaba todavía mucho más esfuerzo físico. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que romper esa barrera de cristal que nos hemos puesto de que estoy estudiando bibliotecología. Si bien sí tenemos un problema en países como México, como América Latina, que la imagen del bibliotecario está devaluada socialmente, eso sí. ¿Por qué? Porque cualquiera tiene un trabajo en una biblioteca y se llama bibliotecario, ¿sí? Eso sí existe. Pero cuando ustedes llegan a una biblioteca que no es la pública, sino que es la universitaria, que es la especializada, y ustedes con su trabajo empiezan a demostrar que hay cambios, que todo se hace mejor, más rápido, que los accesos a la información son efectivos, los jefes están reaccionando y están viendo la diferencia entre tener un profesional y tener alguien que no es profesional. Pero para poner los libros en el estante, perdónenme, hasta con secundaria o primaria, si soy inteligente. Sí. Para poner los libros en el estante, sí. Porque una persona con primaria y siendo inteligente sabe que le puedo decir, mira, la secuencia va aquí, 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 y él tiene una tarjetita y le pone ganas y más. No, yo como jefe estoy esperando que el bibliotecario profesional me dé más. Que no me vaya a poner los libros en el estante, no, que me proponga soluciones para que ya no sea así, sino que haya una estantería abierta, que no sé, mil cosas, pero sí depende mucho de las ganas que yo tenga de cambiar mi medio ambiente. Y si tenemos problemas en la escuela, yo les preguntaría, ¿cuál escuela no tiene problemas? Todas tienen. Porque los presupuestos en educación, si quieren, busquen en el internet, siempre son deficitarios, siempre faltan. Entonces, toda escuela tiene problemas.
La Universidad Nacional, por supuesto, si ustedes hablan con sus compañeros, sería un coro de lamentos magnífico, porque sería más o menos igual. Si hablan con los de Chiapas, a ver, digan, ¿cómo van? Peor. No, o sea, son universidades que lamentablemente tienen menos presupuesto y por lo tanto las escuelas de esas universidades pues también tienen menos presupuesto. O sea que el tener problemas en la escuela no es el peor, porque los hay. Ahora lo que tenemos es que saltar la barra y seguir adelante. Eso es lo que es definitivo. Adelante, vamos a dar paso a una última pregunta para poder concluir. Yo por internet supe de esta conferencia. En mi centro de trabajo somos aproximadamente 1.800 personas y no existe una biblioteca. Yo trabajo, no estoy precisamente con una categoría del área de la biblioteca porque no existe como tal. Entonces mi propósito, mi plan, mi sueño es precisamente plantear la necesidad al gerente principal de para que se haga una pequeña biblioteca. He estado revisando las instalaciones que son grandes y estoy viendo los lugares factibles para poder empezar. Yo no tengo ningún estudio sobre economía, mi área es en otra, yo soy una función, pero en otra rama. Sin embargo, yo amo los libros desde pequeña porque con ellos fueron mis compañeros. Por las condiciones culturales de la época en la que me crié, no podía salir y eso era lo que yo intenté leyendo. Y me encanta los de Esperanza porque es un estímulo para todos los jóvenes que están estudiando hoy, para que dicen que nadie puede enamorarse de alguien que no conoce. Nosotros o ellos que están estudiando tienen que aprender a enamorarse para que los demás se enamoren de ellos como profesionistas y se hagan de su carrera una bendición para este país. El motivo por el que yo quiero hacer esa biblioteca es precisamente para atraer a los obreros de la empresa de los son muchos, para que aprendan a amar a los libros. Yo sé que la información que recibimos a través de la tecnología está a la vanguardia, pero nunca se va a suplir la existencia de un buen libro por un buen método de tecnología por la que nos apoyemos. Y lo mismo quiero para que esos trabajadores hagan para que sus niños, que al final son el fundamento que va a sostener a nuestro país, no amen los libros, tengan el espíritu de investigación que tuvimos las generaciones como la mía y que pueda a tener en cada uno de nosotros esa vocación abnegada por la profesión que hayamos escogido. Que yo creo más que nada en este proyecto, yo quería asistir a esta conferencia y tomar información sobre lo que fuera para poder redondear mi proyecto y plantearlo. Si lo aprueban, yo soy la persona más mejor que me hubiera agradado a la lotería. Ojalá les decía, y si no, por lo menos tuve la experiencia de venir y compartir esto como un testimonio o una motivación también para ellos. Te agradezco mucho de lo personal, de lo que has impuesto y ojalá que son muchos años para que pasen muchas generaciones y los también. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Y la felicito por la iniciativa que tiene. Y yo creo que vino a la escuela indicada. Porque yo creo que eso usted quiere, que cuando usted tenga un esbozo de proyecto, alguien le dé una manita, aquí se lo puede. Tenemos profesores jóvenes, tenemos un director muy entusiasta, tenemos alumnos de los últimos semestres, y yo creo que sí, en serio, yo creo que una de las labores que siempre históricamente tuvo la EMBA, después la perdió, pero creo que es necesario recuperarlo, es esa relación con estas iniciativas.
concluir, quiero pedir un fuerte aplauso para la doctora Estela Morales.